Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy, como ven, tenemos de fondo la fachada de la Catedral de Santiago, el lugar donde miles y miles, millones ya decenas de millones de peregrinos a lo largo de tantos siglos han alcanzado el final del camino. Esa casa de acogida que hoy también necesita ayuda porque los templos y los patrimonios no se sostienen solos. Para hablar de Santiago, de la Catedral de Santiago y de distintos proyectos, están aquí con nosotros Daniel Lorenzo, que es el director de la Fundación Catedral de Santiago y canónigo De la del catedral, sí. templo. ¡Qué suerte! Sí, es verdad, y una Y una responsabilidad. responsabilidad también. Y Francisco Domínguez, que es el administrador general de la Catedral de Santiago, que no sé si Buenos es días. suerte, pero también es un desafío. Bueno, es un reto, es un reto. Como digo yo siempre, los retos son metas, ¿eh? Como la catedral que es meta del camino. Uh -huh. Y las metas son para cumplirlas. Y en esta vida estamos ciertamente para ir caminando y para ir consiguiendo cosas. Y los que seguimos el Evangelio, pues también. El Evangelio no deja de ser un camino de vida. Hablemos de la catedral. ¿Qué es la catedral para vosotros? Para vosotros y para nosotros, para toda España. ¿Qué significa? Realmente, hablo desde ahora, desde mi condición, no director de la fundación, sino de condición de canónigo. Uh -huh. Cuando está recibiendo, porque una de las realidades de nuestra catedral es que estamos recibiendo no ya ahora unos poquitos meses al año, sino a lo largo de prácticamente, si no 12 meses, pero bien a gusto 9 meses al año, una gran cantidad de peregrinos, y lo que uno adquiere conciencia que es la catedral es en piedra, o si se quiere, un espacio físico perfectamente delimitado que contiene la memoria de la predicación apostólica. Por tanto, la impresión que uno tiene cuando ejerce el ministerio pastoral en la catedral es que tiene la grave responsabilidad de sentirse el que ha de comunicar la memoria de la tradición apostólica que realmente es y se refiere y se dirige a Cristo como Salvador. Y esto es algo que realmente uno lo ve magníficamente expresado en la piedra. Podría decir el pórtico de la gloria, pero podría decir también las otras portadas de la catedral. Ya la piedra remite a esa referencia central del Evangelio. Decías antes el camino, nuestra experiencia de camino. La Iglesia como nuevo camino. Bueno, pues la Iglesia como nuevo camino y que tiene una meta. Y esa meta es realmente la plenitud de la eternidad, que aparece representada de algún modo en piedra, Nueva Jerusalén, en la Catedral de Santiago. Nos ha dado una lección de alta teología. No, es de verdad, lo digo así. De Sí. verdad, yo cada vez que Y tengo que... eso lo se ve digo así. también, esa sensación de llegada, de llegada también a esa Jerusalén, Sí. como hizo el propio Cristo, en los ojos, en los gestos de miles de personas que vienen agotadas pero felices, Sí. que nos cambia la cara. Al menos mi experiencia del camino es esa, es llegar a Santiago y entrar en la catedral y te cambia absolutamente la cara y el gesto. Cambia la cara, cambia el gesto y se percibe la emoción. No, me refiero no solo a una mera emotividad, digo, la emoción de haber alcanzado el final de un camino que sin embargo ahora se convierte en un hito para iniciar un camino nuevo. Hay experiencias que se viven en la catedral, podría referirme a muchas de confesonario, pero por otras que son incluso muy visibles. En la celebración, esta semana pasada estuve de turno en la misa de peregrino a las 12. Muchas ocasiones uno se está dirigiendo a una asamblea que es realmente plurilingüe. Ahí hay polacos, hay coreanos, hay de habla inglesa, sea de Inglaterra o ya sea de Irlanda, ya sea de Estados Unidos, ya sea de habla de Alemania, de nórdicos, de países nórdicos, y de repente uno está haciendo su homilía en castellano y se fija que hay alguna persona que está en la celebración y que está absolutamente emocionada, incluso llorando. Y uno es consciente que esa persona o no lo entiende o lo entiende muy poco, porque realmente no es de habla española. Y sin embargo está viviendo
la intensidad de la celebración. Y la universalidad del mensaje. Sí, perfectamente. Es decir, realmente es de las cosas ricas de la catedral. Es decir, la catedral como monumento es excepcional, como ámbito de vida, de iglesia es excepcional. Sí, porque estamos hablando de... Parece que vamos a hablar de dinero para conservar unas piedras, pero antes de comenzar a hablar de eso, queríamos dejar claro que no estamos hablando solo, que ya sería mucho, de un monumento arquitectónico de primera magnitud. Estamos hablando de un lugar donde se vive la fe, se celebra y se demuestra esa universalidad de la iglesia y esa comunión y ese caminar y ese tantas y tantas cosas que vienen en el Evangelio y que hay que preservar. Y en ese sentido, creo que lo decíais algunos de los dos ayer, sin catedral probablemente no estaríamos hablando del mismo camino. No habría camino. Porque no habría punto de llegada. Porque no habría llegada. Está claro. ¿Cómo podemos ayudar ahora a la catedral? Estamos en un momento de crisis en el que las ayudas públicas pues se van disminuyendo y sobre todo las subvenciones privadas, cosas están como están, pero paradójicamente también en épocas de crisis se aumentan, supongo que están aumentando también el número de peregrinos y el número de personas que acuden, no solo a Santiago, a muchos otros sitios, pero también a Santiago, a los que hay que atender y también hay que preservar este maravilloso monumento. Bueno, antes don Daniel ha dado pues una visión, pues digamos, muy evangelizadora de la catedral. Yo como soy laico, soy más profano. Vivo en Santiago desde hace muchos años. He estado en la catedral, he pasado delante de ella. Tiene que ser espectacular vivir en esa ciudad. Y la verdad es que desde que he sido nombrado administrador general, no me he dado cuenta del embrujo, de esa magia que envuelve cuando estás dentro de ella. Y además de esa magia que tiene una mezcla de religión, una mezcla de arte, una mezcla de cultura, pues además de ver eso y palparlo, te das cuenta también de las necesidades que tiene la catedral, sobre todo en aquellas épocas, en aquellos momentos en donde la inclemencia del tiempo, y en Galicia pues la lluvia es nuestro compañero habitual, pues lo que provoca esa inclemencia. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo tengo que decir que buscamos el apoyo del mayor número posible de gente, tanto personas físicas como pymes, como grandes empresas, para, digamos, complementar aquello que nosotros no somos capaces de conseguir para restaurar la catedral. Habéis lanzado una serie de planes de ayuda, tanto para particulares como para empresas, muy originales. O sea, yo sí he escuchado que en otros lugares religiosos sí que se hacen proyectos de crowdfunding, de mecenazgo más o menos explícito, pero en una catedral, y en una catedral de la significación de Compostela no se había dado. Quería que me contarais un poquito cada uno de los proyectos. Si queréis empezamos por el que parece más pequeño, pero que también es el más cercano, para también hacer un poco realidad esa iglesia Somos Todos también en Compostela. Como una persona normal, como cualquiera de los que estamos aquí o de los que nos pueden estar viendo a través de Religión Digital Televisión, pueden ayudar a la catedral. Bien, existe un instrumento muy cómodo, es decir, a través de la página web ayudalacatedral.es. Lo verán en un rotulito por aquí. Muy bien, y vuelvo a repetirlo también, ayudalacatedral.es, porque lo siento de verdad, ¿no? O sea, allí encontrará todas las explicaciones y todos los pasos a dar para realizar sus donaciones, ¿no? Desde 25 euros. Tiene dos alternativas. Una, hacerse amigo, es a partir de 25 euros, que esa es la base social que nosotros queremos conseguir para la catedral, fundamentalmente. Y luego tiene otra forma, que es la de apoyar directamente a la restauración de la fachada del Obradoiro, que es una donación a partir de 10 euros. Curiosamente, y a fecha de hoy, el programa de amigos digamos, tiene un avance mucho más lento que el crowdfunding, que las donaciones de 10 euros. Las donaciones de 10 euros, y acabamos de iniciar el plan, estamos por los 35.000 euros, y sin embargo el programa de amigos no llegamos a 3.000. O sea, esto te da un poco la idea de cómo con pequeñas donaciones se pueden conseguir importantes cantidades
y sobre todo el vincular a mucha gente con la catedral como método del camino, pero que además necesita de fondos para restaurarse. Pero cuando se planteó esta idea, cuando convocasteis la rueda de prensa en Casa Galicia, nosotros pensamos, la cantidad de gente que va al año a Santiago y que siente la catedral, que sentimos la catedral como algo nuestro, porque es nuestra meta, nuestra meta física del camino espiritual, terrenal, de esfuerzo. Y yo siempre pienso que a mí me gusta sentir un poco mía. De hecho, siendo un poco mía siempre. Yo soy de Madrid, no soy gallego. Y ese sentimiento le pasa a muchísimas personas. Esa sensación de poder decir, oye, que esto también es algo mío. Me parecía muy, muy interesante, muy inteligente. Pero además de eso, puedes darle esos 10 euros. Como sabes, evidentemente te llegará un recibo, podrás justificarlo como donación, etcétera. ¿Hay algo físico que te diga, oye, que yo estoy ayudando? ¿O puedes ir un día a la catedral y decir? Sí, no, efectivamente lo que va a recibir es una especie de carnet en donde le diga, pues, has sido amigo o eres colaborador de la catedral. Y con con ese carnet vas a tener también una serie de ventajas. Son pocas las ventajas que puede ofrecer la catedral, pero sí, por ejemplo, el acceso gratuito al museo, sí, que no es poco. Bueno, creo que ha sido el único museo de España que realmente ha incrementado el número de visitantes en estos momentos de crisis. De hecho, incluso hemos superado los visitantes de un año santo. Eso es muy indicativo también del trabajo que te llevamos realizando para atraer gente a nuestro museo, ¿no? Tiene, digamos, otras ventajas que son descuentos en todas las tiendas de la catedral, tanto de souvenirs como de bibliografía, y al mismo tiempo les haríamos partícipes de cuáles son las publicaciones de la catedral, cuáles son los actos culturales que realiza la catedral y, como no, también de las actividades religiosas, ¿no? Es una iniciativa que desde el punto de vista empresarial parece muy clara, pero no sé, la decisión eclesiástica, ¿quién la toma? ¿El cabildo en sí? ¿Cómo os llega esta idea y cómo decidís, oye, que es Sí. adelante? Realmente esto es una iniciativa que parte de la propia Fundación Catedral y también con el nuevo modelo de administración de la catedral, por una razón que es muy clara. Es decir, la catedral se habían estado trabajando mucho. Quizá son esos trabajos que no se ven, pero se estaban realizando, muchos trabajos que eran sobre todo estudios. Esos estudios incluyeron uno que se elaboró por parte del Instituto Patrimonio Cultural de España, que colabora con la catedral, concretamente ahora a través de los trabajos de investigación y de restauración del Pórtico de la Gloria. Se hizo un estudio de conservación preventiva. Y ahí por todo ponían el en tema evidencia... de la lluvia, la humedad que comentabais antes. Sí, pero ya, además de esto, o sea, incluso el tema de conservación preventiva, que bueno, aunque la catedral estuviera en óptimo estado de restauración, es necesario mantenerla y es necesario unos protocolos de funcionamiento. Y ahí es donde se nos pone en evidencia que hay que afrontar una serie de necesidades que realmente no se estaban teniendo en cuenta, porque no se habían estudiado y no se habían, en ese sentido, pensado reflexivamente desde una perspectiva técnica y profesional. Y es ahí donde se cae en la cuenta que la catedral va a tener necesidad de gastar más dinero para poder conservarse. No ya para restaurar, sino para que la cantidad de afluencia de gente que la visita, además de las propias condiciones de antigüedad, climatológicas y demás, no destruyan la catedral, y además que hay que garantizar la integridad del patrimonio, pero también la integridad de las personas. Hay que hablar de seguridad y estamos hablando de atención pastoral también. Justamente, entonces de repente somos conscientes que hasta ahora se había centrado en la atención pastoral, pero que no se había planteado, a lo mejor con el mismo nivel de reflexión, otras necesidades. ¿Hasta qué punto, Daniel, el robo y recuperación del códice tuvo que ver en esta toma de conciencia? Tuvo que ver en la necesidad de afrontar con urgencia algunas de las cuestiones que ya estábamos estudiando desde la perspectiva teórica. Sí.
Es decir, antes Nos puede hay ya pasar un esto. estudio Ya. y ya dice, hay que hacer un nuevo plan de seguridad. Hay que realizar, porque había unos planes de seguridad que eran muy por decir, de una expresión, toscos, muy elementales, no respondían a... Entonces dice, hay que hacer un nuevo plan de seguridad y hay que hacer desde varias perspectivas. Los flujos de las personas, el movimiento de las personas, el público que esté dentro de la catedral, los accesos, etc. Pero también está el cuidado frente a posible vandalismo, robos y demás. A partir de ahí se va haciendo una serie de estudios y en ese momento, cuando estamos en un proceso de finalización de esos estudios, es cosa por el robo. Pero realmente estábamos ya en esa Que también esa permitió dinámica. que se mejoran Puso en con mucha evidencia que rapidez. lo que se decía en eso Ajá. estaba ahí. Pero esto que nos ha exigido unas inversiones Claro, más inversión. enormes que a nosotros nos están generando una realidad que yo, incluso me gusta decirlo, no hay por qué ocultarlo. La catedral no se las puede permitir indefinidamente. Es decir, simplemente si no conseguimos el movilizar a la sociedad para el mantenimiento y conservación preventiva, nosotros no lo podemos financiar por nosotros mismos. Ya no solo la restauración, sino ese nivel de exigencia de la conservación preventiva. No puede ser que se esté, por ejemplo, pensando en realizar la obra de restauración de toda la catedral a través de lo que se prevé en el plan director y que en 10 años vuelva a estar la catedral otra vez en unas condiciones deplorables. O sea, hay que hacer una conservación preventiva que implica todas estas áreas. Esto a nosotros nos está costando mucho y no podemos mantenerlo indefinidamente. Simplemente no podemos. Y eso es algo que quizá es necesario decir. Sí, que a veces no se toma conciencia de ello. Parece que tenemos los templos ahí y como llevan tantos años, tantos siglos colocados, nunca se van a caer, nunca va a haber un problema Claro. siempre están bien conservados, puedes ver el Botafumeiro cada 2x3 y no y pasa la buena nada. voluntad es suficiente. Claro. Es decir, qué buenos somos y vamos a hacerlo. Apoyando un poquito digamos, lo que acaba de decir Daniel, pues yo doy el aspecto numérico, ¿no? O sea, soy el economista y por lo tanto... Y los números son relevantes, soy son muy el importantes. que tiene que llevar los números, pero en la catedral lo que son los gastos de culto y liturgia son aproximadamente el 15% nada más. El 85% restante se va en conservación, se va en seguridad y se va, digamos, en los gastos operativos normales y de estructura. Es decir, Estamos hablando de un templo que, a diferencia de otras catedrales, casi siempre, bueno, está abierto de forma gratuita al público. No de estamos 7 de la hablando mañana, claro, a la noche. como otras catedrales que tienen un horario de entrada con pago y demás, que es más complicado si cabe su financiación per se. Estamos viendo que no debería serlo tanto por otras iniciativas. Hemos hablado de la posibilidad de que un ciudadano cualquiera pueda hacerse amigo o quiera colaborar de alguna manera con la catedral. Pero también es un proyecto de mecenazgo. Estábamos hablando, creo que en total el presupuesto para esta primera actuación, si lo digo mal, es porque tengo la memoria fatal. De aquí a 2 años estamos hablando entre 3,5 millones, 3.700.000. Exacto. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Y háblame ya, partiendo de eso, del proyecto de mecenazgo con empresas. Efectivamente, las necesidades totales 2013-2015 están enfocadas a la restauración de la fachada del Obradoiro, que es, digamos, lo que se ve en este maravilloso cuadro que tenéis ahí, ¿no? Como sabes, es que es la postal de la catedral. Es decir, sin la fachada del Obradoiro, pues no habría postal, ni siquiera de Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? No por motivos plásticos, no por motivos de que quede bonita, sino que lo hacemos por motivos de necesidad. Es decir, es casi una situación prioritaria dentro de nuestras inversiones el acometer esta. Porque evidentemente entra mucha agua por esta fachada y además que nos impide la gran obra cumbre que es la restauración del Pórtico de la Gloria, que es, digamos, el elemento cultural máximo del románico, ¿no? Cierto. Entonces, esos 3,7 millones, pues ¿cómo lo vamos a cubrir? En la actualidad tenemos 2 millones asegurados, con ayudas oficiales a través de los fondos que aporta la Xunta de Galicia y que mueve a través del consorcio de la ciudad de Santiago.
Con esos 2 millones vamos a restaurar, y señalo el cuadro Sí, 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 para por que favor. se vea, vamos a restaurar las 2 torres, es decir, las torres laterales, esta y esa, exactamente. Si solo nos quedamos ahí, imagínate cómo quedaría la catedral, con las 2 torres, digamos, bonitas, pulidas, limpias, y sin embargo el elemento central lleno pues de hierbas, de musgos, Que no etcétera, ¿no? estamos hablando de echarlo con una manguera, que esto Exacto, es ¿no? muy complicado. Exactamente, ¿no? A Exactamente. mano, Muy con complicado. Entonces, cepillito. yo creo que esto es lo más gráfico para, digamos, ilustrar las necesidades de financiación de los 1,7 millones, 1,5 millones, que nos va a costar la restauración del elemento central. También conocido, digamos, como la peineta. ¿eh? La mina. Exactamente. Entonces, ahí es donde enfocamos básicamente las necesidades financieras a conseguir a través del plan de mecenazgo, que, repito, van dirigidos a la gente, digamos, por utilizar una terminología mercantil, de derecho mercantil, a las personas físicas. Y tenemos otro plan que va dirigido ya a las instituciones y a las empresas de todo tamaño. Y también digo otra cosa, que este plan de mecenazgo quizás en el aspecto económico se centra más en las empresas y en las instituciones, pero el público en general ya no tiene el valor solamente del aspecto de aportación económica, sino ese valor, digamos, de consistencia de la catedral y de su influencia en la sociedad y de que la sociedad se implique también en la catedral de Santiago. Se está hablando además que se ha invitado al menos al Papa Francisco a visitar España en 2015 con motivo del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila, y una de las invitaciones que se le ha hecho y que él además ve con muy buenos ojos, no en vano estamos ahora celebrando el 800 aniversario de la peregrinación del otro Francisco a Compostela. De 2015, Papa podría ver si viniera en 2015 la fachada. Toda en Toda, no, 2015, finales, pero difícil, incluso así sería difícil, yendo todo bien. El proyecto de las torres tiene un plazo de ejecución de 20 meses. Acabamos de iniciar los trabajos porque hasta el mes entrado el mes de septiembre no se pudo comenzar la actividad y están todavía montando andamios en la Torre Norte. Sí. Y claro, son 20 meses de ejecución que en los proyectos de restauración siempre se alarga un poco más, porque una de las cuestiones que la gente a veces puede quedarse es limpiar las torres, no, es restaurar. Restaurar aquí va a implicar incluso... No solo quitar rastrojos. No, es que va a haber que desmontar las linternas. Esto hay que desmontarlo, está amortizado, hay que desmontarlo entero. Y volverlo a montar. Y además hay que hacer obra en todo esto, de muchísima piedra fracturada. En el momento que se construyen estas fachadas barrocas, todos esos adornos del barroco se fijan a través de grapas de hierro. La grapa de hierro va metida en emplomaduras, pero estas emplomaduras acaban teniendo algún tipo de porosidad, filtración que permite que el óxido del hierro pase a la piedra que la rompe. Esta fachada podría ir desprendiendo, y a veces ya se han desprendido fragmentos, pero incluso podrían desprenderse fragmentos de cierta importancia. Con lo cual, no es solo una cuestión de limpieza, de eliminación de la entrada tan importante, yo diría casi masiva de agua, sino también de consolidar elementos que estarían ahora incluso en peligro de poder desprenderse o ya definitivamente romperse y tener que hacerlos nuevos. Entonces estamos en un momento de trabajo que es difícil establecer un tiempo exacto. 20 meses yo creo va justo. Quizá a lo mejor sea algo más de 20 meses, pero sobre 20 meses. Y después, o ya muy avanzado este proyecto, habría que empezar el elemento central. Yo creo que con todo seguro que al Papa como a cualquier persona sensible le gustará ver la catedral con andamios, porque eso quiere decir que se está cuidando. Volvemos al concepto de camino, al concepto de estar construyendo siempre, claro. Estar avanzando, Y además que no se cae. Es decir, si tú tienes andamios, la catedral se está arreglando. Cierto. Y estamos en ese compromiso de que el monumento
se conserve. Y es que aquí el monumento tiene una identidad, no solo cultural, sino esa realidad de metacamino, y hay que mantenerlo de pie. Estamos terminando la entrevista, pero a mí me gustaría que me contarais, si puede ser cada uno. Antes os he comentado yo que tuve la fortuna de estar durante un tiempo determinado a solas Sí. con el apóstol. Vosotros seguro que habéis tenido en algún momento la oportunidad de estar solos o casi solos en un lugar tan maravilloso como es el interior de la Catedral de Santiago. ¿Qué pasa por el corazón, por la cabeza? Sí, lo que se pueda contar. Realmente, yo puedo decir experiencias curiosas, ya no solo la mía, con personas que trabajaron concretamente en algunos estudios del pórtico y en otras acciones, cuando tenían que quedarse uno o dos solos, y estaban entonces solo los vigilantes nocturnos, más esa persona o dos que estaban controlando, pues a lo mejor un monitor, o cuando estaban monitorizado todo el pórtico. Recuerdo concretamente una persona que me dijo, se había pasado la noche entera en la catedral, y dijo, esto es un lugar excepcional, porque al final es como que quieras o no quieras, ya estás en un ámbito de trascendencia. En la penumbra no es oscuridad total porque se mantiene la luz, Sí. es esa penumbra en el eco del templo, en ese estar allí y darse cuenta que ello es un lugar que trasciende ese espacio, pues, que es más, que te lleva y te invita a más. Y me decía, yo no soy una especialmente religiosa, y he vivido una experiencia extraordinaria de unas noches de esos estudios en la catedral, extraordinarias. Yo he tenido la oportunidad, como tú dices, de estar en la cripta tiempo, y realmente es algo excepcional. Pero a raíz de esa conversación con esta persona, no solo en la cripta, y es verdad que no solo en la cripta, en la misma nave, claro, el invierno te impone porque hace frío, pero cuando no estamos en invierno, realmente es algo extraordinario. Es una oportunidad para ese silencio que es oración, que es contemplación, y vives como en esa comunión con todos estos mares de personas que llegan a la catedral con una fe explícita, con una fe menos explícita, incluso en búsqueda. Y de repente tú ahí sientes como tienes la posibilidad de decir, pero si yo debería ser capaz de decirle a todos estos que llegan aquí que la experiencia que tengo de fe es absolutamente cierta, real y palpable, porque lo estoy viviendo en este espacio de oración. Que esto se puede tener en otros lugares, pero ciertamente la catedral, su propia construcción, su estructura, un lugar en el que ciertamente oran miles de personas, que pasan miles de personas, en el que se producen muchas experiencias de conversión. Es decir, esto es una parte de la catedral que a nosotros en este momento no nos toca difundir, porque estamos tratando este tema. La cantidad de personas que pasan, que se confiesan o que piden hablar con el sacerdote. Pero es que incluso podemos decir esto de personas que no son cristianas y de repente dicen, mire usted, que yo quiero comunicarle lo que he vivido como experiencia religiosa en el camino. O que son cristianos no católicos y quieren hablar y explicarte y comentarte su profunda experiencia de fe y de conversión. O sea, eso es excepcional, realmente que sí. Y lo vivo muchas veces. Yo desde mi punto de vista, lo único que puedo decir es que tanto por experiencia personal como por lo que dice la gente, digamos que existe un antes y un después de estar dentro de la catedral. Sales lleno de, digamos, de espiritualidad por una parte, a mí me ha pasado, y no he sido una persona con una espiritualidad especialmente sensible. Me ha pasado y me sigue pasando. Y hay mucha gente que también le ha sucedido lo mismo. Aparte de como repito, ese manto cultural, ese manto que te embebe, que te llena, ¿no? Eso sí es verdad. Por eso a nosotros nos anima, yo debo decirlo, es mi obligación, a que la Catedral de Santiago se mantenga siempre viva.
y se mantiene viva porque es una catedral santuario y donde la entrada es libre y gratuita.